Hola de nuevo, ya con una buena dosis de cafeína en el cuerpo y de dulce, retomamos la sesión con la segunda parte de esta mesa sectorial dedicada al sector energético y a los sectores de la sociedad del riesgo, dos ámbitos especialmente expresivos también de las transformaciones de las que venimos hablando en el Congreso. Para abrir la mesa contamos con la profesora Inmaculada Revuelta Pérez, catedrática de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre el sector de la energía. Tiene la palabra. Buenas tardes ya. Quiero comenzar agradeciendo a la organización la invitación a participar en este congreso. Es un honor para mí intervenir en el congreso en que se reconocen los 20 años de existencia de la asociación y, además, que se me haya encargado la ponencia sobre el tema energético. No solo porque el sector energético constituye uno de los campos prioritarios, según la Comisión Europea, de creación de ese espacio administrativo europeo, sino que también porque en el momento actual, en el contexto belicista, una situación belicista, ambiente belicista que nos encontramos, se ha convertido la política energética en una cuestión estratégica de primer orden que además plantea muchísimos retos jurídicos. Bien, comenzaré con unas consideraciones generales para tratar, creo conveniente, que es contextualizar, situar cuál es el estado actual de la política energética de la Unión. A continuación, haré un recorrido, me referiré simplemente y muy sintéticamente para no dedicarle demasiado tiempo, esto da para mucho, lo que han sido los principales hitos de la armonización del derecho europeo de la energía. Después me centraré, y muy brevemente también, en los aspectos organizativos, siguiendo un poco el esquema que se ha acordado en estas intervenciones. Si bien, bueno, como ya se ha tratado mucho este tema en las intervenciones de ayer y también la profesora Mariola ya nos ha hecho un excelente resumen, tampoco voy a entrar en demasiado detalle y sí que, por último, finalizaré haciendo una referencia a lo que yo creo que son algunos de los principales principios generales y técnicas al servicio de la europeización del derecho energético europeo. Bien, en primer lugar, quiero señalar que hay que advertir, en primer lugar, que no se ha conseguido todavía esa aspiración constante del proceso de construcción europeo, que ha sido la creación de un mercado integrado energético. Hay que reconocer, esto es una realidad, los mercados energéticos siguen fragmentados. Sin embargo, bueno, pues sí que se han hecho muchos avances en la convergencia entre los sistemas energéticos de los Estados miembros. Hay que tener en cuenta que esto se explica, este escaso éxito en lo que es la integración de mercados, por una reticencia de los Estados a ceder soberanía en materia energética. Es una cuestión muy sensible y esto ha provocado, bueno, pues que haya existido una gran dificultad a la hora de armonizar. Otro aspecto también importante en este sentido es la gran divergencia que existe entre los Estados miembros en cuanto a las cuestiones energéticas. En primer lugar, en cuanto a la propia selección de las fuentes de energía, pero luego también en cuanto al sistema organizativo energético en cada país. Cuestiones, bueno, pues como el tipo de empresas, incluso el tipo de redes, la planta organizativa, eran cuestiones muy dispares que ha habido poco a poco que ir armonizando. Bien, otra cuestión fundamental en relación en esta contextualización es señalar que hemos vivido en este sector energético a lo largo de las 3 décadas de armonización en este sector distintos paradigmas. Se han producido distintos paradigmas. Empezamos con el tema de la liberalización en los primeros momentos.
Más adelante el paradigma ha sido el de la transición energética, muy importante, y por último, aunque en conjunción con los otros dos, irrumpe en el periodo belicista también en que nos encontramos el tema de la autonomía, la independencia energética. En relación con esto, también me parece muy importante destacar, antes de entrar en los hitos, pues bueno, señalar que la transición energética, la lucha contra el cambio climático, estas políticas climáticas, bueno, pues no solo responden a esos objetivos ambientales y climáticos, sino que también es una cuestión económica. En un contexto de pérdida global de competitividad de la Unión Europea, el tema energético, debido a la dependencia que existe en toda la Unión Europea de recursos energéticos foráneos y al incremento de precios que se ha producido en los últimos años, es un factor que ha provocado, bueno, pues eso, una necesidad de encontrar energías foráneas. Es un aspecto ambiental, pero no solo ambiental, es que es energético, es estratégico de primer orden económico y de competitividad. Por eso se explica ese Pacto Verde, que es la principal reforma de políticas públicas que se ha producido en la Unión Europea desde el Plan Marshall, que se haya colocado a la energía junto a la digitalización como los factores de crecimiento y de competitividad de la Unión Europea. Esto está, por supuesto, ha provocado que esta política, la transición energética y en general la transición verde se vaya integrando en el resto de políticas y es un factor fundamental. Bien, empezaré ya muy sintéticamente a señalar estos hitos que se han producido en la armonización. El primer hito sería esa liberalización a través de las técnicas clásicas de apertura, esos mercados muy concentrados a través de las técnicas del acceso de terceros a las redes, también de la separación de actividades, combinado con la técnica del servicio público, que es muy importante, servicio público, servicio universal, que se lleva a cabo con los dos primeros paquetes energéticos fundamentalmente. El segundo hito importante lo tendríamos en el tercer paquete energético, las directivas de 2009, donde se profundiza en esa liberalización, pero también se crea la Agencia Europea ACER de la Energía y se obliga a los Estados a establecer, a crear unas autoridades reguladoras. En esta época, más bien, se refuerza el poder de estas agencias independientes, separadas ya del poder de los Estados. Además, muy importante también, empieza a adquirir importancia esos sistemas de fomento de las energías renovables. Ya se apuesta por las energías verdes, por el tema ambiental también, pero también por el tema de la seguridad energética. Y también, muy importante en este sentido, comienza a desarrollarse esa política europea de crear infraestructuras transeuropeas, redes transeuropeas, para evitar esa fragmentación de los mercados. Paso importantísimo fue también, a continuación, la presentación del proyecto de Unión Europea de la Energía en 2015 por la Comisión Europea y que responde al hecho clave, fundamental, de que se reconociera por primera vez en los tratados la política energética como propia de la Unión Europea. Ese reconocimiento que se hace, sin embargo, en el tratado, hasta entonces se utilizaban las bases del mercado interior y, sobre todo, es llamativo la política ambiental en relación con las energías renovables. Ese reconocimiento de que los Estados tienen su derecho a elegir su mix energético se ve de alguna forma modulado con algunos principios que se van introduciendo, como el principio de solidaridad, y también con algunos mecanismos que van a permitir a las instituciones europeas actuar en determinadas situaciones, incluso pues, mediante intervención de los precios, algo que bueno, pues llama mucho la atención. Esto es importante porque este proyecto
de Unión Europea de la Energía comprende 5 dimensiones en las que, aparte del mercado interior, por supuesto que es muy importante, aparecen nuevos objetivos, como la seguridad energética, objetivo tradicional, pero además las energías renovables y también la eficiencia energética. Y aquí se ve esas políticas, ¿no?, de transición energética empiezan a tener un reflejo y se materializarán luego en el que ha sido quizá el paquete normativo más importante en cuanto a la transformación del modelo energético de la Unión Europea y con ello el de los Estados miembros, que es el paquete Energía Limpia para los europeos. Este paquete energético, bueno, no me puedo detener en las medidas, pero sí que destacaré que irrumpen en los mercados energéticos, irrumpen nuevos negocios, como por ejemplo la agregación, también nuevos sujetos que van a empezar a participar en esa generación energética, como son los consumidores en un modelo descentralizado de energías verdes autóctonas, los consumidores y, lo que es más importante a nuestros efectos, también las administraciones públicas. Y surgen también incluso pues, entes locales, administraciones que pueden convertirse en generadores de energía y desarrollar proyectos, pues, por ejemplo, pues para abastecer a hogares vulnerables. Y también irrumpen nuevas figuras que en algunos estados sí que tienen una mayor tradición, como las comunidades energéticas, en relación también con esto último que estoy comentando. Es este paquete, pues el que lleva a cabo sienta las bases de esa importante transición energética. Surgen además aquí nuevas técnicas, se plantean los objetivos cuantitativos vinculantes de energías renovables que también van modulando ese derecho de los estados a elegir el mix energético, con la introducción pues de obligaciones de empleo de energías limpias, de energías verdes y además pues también de eficiencia energética. Y técnicas tan importantes también como en la planificación, esos planes nacionales integrados de energía y clima, que son muy importantes, ¿no?, porque son a través de los cuales la Comisión va a ir controlando que realmente los estados van a cumplir esos objetivos de energías limpias y autóctonas. Y ya por último, para terminar con los hitos, me referiré a los últimos avances. Ya en este contexto ha sido todo muy rápido, en el contexto belicista, después de la COVID, de la guerra de Ucrania, como los últimos programas, se ha reformado el mercado eléctrico, surge también de profundización en la transición energética, nada de retroceso, sino todo lo contrario, en esa búsqueda de una economía descarbonizada y de un sector energético descarbonizado, pero también vemos pues esa autonomía energética estableciendo ya algo impensable en un mercado liberalizado como es la intervención en los precios y además una intervención en los precios en los que el protagonismo también lo tiene la Unión Europea. Son avances muy destacables. Entraré ahora mismo ya en la cuestión organizativa, aunque no voy a entrar en demasiado detalle por lo que ya he comentado, se ha estudiado ya esto mucho, se ha visto en otras ponencias de ayer. Simplemente destacar que sí que es uno de los principales exponentes de esa europeización que se ha producido del derecho energético de los Estados, esa obligación, esa implantación de un modelo de autoridad independiente. El derecho europeo en los Estados les ha reconocido a estas autoridades independientes fuertes, muchísimas competencias y además les ha reconocido un margen muy amplio de apreciación para desarrollar sus funciones. Y aquí ha jugado un papel importantísimo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque ha tratado de blindar frente a las reticencias de los Estados esas competencias que se les habían atribuido y sobre todo ese margen de apreciación a la hora de desarrollarlas. En este sentido, pues hay una jurisprudencia también en este ámbito en el que, vemos cómo
se protegen esas competencias atribuidas por el derecho europeo, no solo de los gobiernos, de esa influencia tratando de arrebatarles las competencias, o incluso también del propio legislador que ha tratado de limitar ese margen de apreciación. Aquí estas son las consecuencias, bueno, ya se han señalado también en la ponencia anterior, ¿no? Esa influencia, ¿no? Esa limitación de la intervención del legislador que plantea cuestiones constitucionales, y esa reserva de administración que ya puso de manifiesto el profesor Baño León hace años, también la vemos en este sector. Quizá yo destacaría de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sector energético los últimos desarrollos en el sentido de tratar de justificar esa legitimidad democrática de las autoridades independientes. Bueno, pues frente a las alegaciones, sobre todo en el caso de Alemania, que se plantearon, bueno, pues incluso en los procedimientos se han aprobado esas competencias, se les han atribuido a través de procedimientos legislativos que están recogidos en los tratados constitutivos, también en su especialización técnica de estos organismos, o en el hecho de que sean nombrados por los gobiernos o por los parlamentos, y en el pleno control judicial que se tiene de estas administraciones. También, aparte de esa obligación de establecer esas autoridades reguladoras independientes en los Estados, destaca la creación de la Agencia Europea en materia de la energía, donde las administraciones, bueno, pues, internas están adoptando una nueva forma de actuación diferente a las tradicionales. Ya lo ha señalado también la profesora y se señaló ayer, esa actuación en red, donde colaboran entre sí los reguladores de todos los Estados miembros, también con la Comisión Europea y con la propia agencia. Y, bueno, pues está instaurando, aparte de la permeabilización de las prácticas y de esa armonización europea alejada de la influencia de los poderes, esa actuación en red, incluso también en este sector. Esto es llamativo, esto es importante destacarlo, con los operadores del sector, sobre todo con los gestores de las redes de transporte, y aquí estamos hablando de la entidad ENTSO, tanto en el sector de la electricidad como en el sector del gas. Y ya paso a el último punto para terminar. No me quiero extender. En la ponencia he desarrollado lo que yo he considerado que son los principales principios generales y técnicas al servicio de esta europeización del derecho energético. No sé cómo voy de tiempo, no creo que me dé tiempo. ¿Cuánto me queda? 4 minutos, 5 minutos. Perfecto. No voy a poder, me remito a los que ya he analizado en la ponencia con más detalle, y yo me voy a centrar en dos principios generales que considero que son los más relevantes, que es, en primer lugar, el principio de solidaridad energética. Este principio, que se recogía como objetivo en realidad en el tratado, ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que lo ha desarrollado a través del importante caso sobre el gasoducto Nord Stream 2. Y aquí, bueno, pues el Tribunal de Justicia, esto fue muy sorprendente en su momento, anula la decisión de la Comisión Europea que autorizó la exención de acceso de terceros al gasoducto ruso, y estableció la anulación se debió a que no se había considerado, la Comisión no había tenido en cuenta, todo esto lo había autorizado Alemania y la Comisión lo había ratificado, esa exención, y la razón de esa anulación fue que no se había tenido en cuenta el efecto que podía tener ese gasoducto en la seguridad energética de Polonia. Lo importante de estas decisiones es que el Tribunal de Justicia establece una obligación de todos los Estados miembros cuando adoptan decisiones estratégicas en materia energética, de tener en cuenta también la seguridad energética del resto de países de la Unión Europea y además también la seguridad energética de la Unión Europea en su conjunto. Esto
tiene una importancia, además, más allá del sector energético. También se ha establecido más adelante en otros pronunciamientos que también las autoridades de competencia, incluso cuando se toman decisiones en materia de competencia, deben tener en cuenta este principio de solidaridad energética. Y esta sería una muestra de esa modulación que se está produciendo en ese derecho que tienen los Estados a elegir su mix energético. Se analiza también el trabajo, el principio primero de la eficiencia energética, que sería similar a este en el sentido de que en este sentido todavía más, ahora ya todas las administraciones están obligadas, antes de adoptar decisiones, los poderes adjudicadores en materia de contratos, en cualquier ámbito, en el sector energético, a considerar, antes de adoptar una decisión en materia de energía, si existe la posibilidad de una solución en materia de eficiencia energética. Pero me voy a referir, esto está en el trabajo, porque yo creo que es muy importante también, y no solo ya en el sector energético, sino en el derecho administrativo en general, la proyección de esta idea, los desarrollos sobre el principio de protección de la confianza legítima. La última directiva de renovables establece en un precepto, establece límites a la modificación anticipada de los sistemas de apoyo a las energías renovables. Y esto en respuesta a las modificaciones que se produjeron en algunos países, como en nuestro país, con el recorte a las energías renovables que se produjo ya hace algunos años. Y lo que ha establecido, en este caso no ha sido el Tribunal de Justicia, sino que a través de esta regulación el legislador energético ha introducido los parámetros de control que aplica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el control del principio de confianza legítima, pero referidos, y esto era una carencia y sigue siendo una carencia en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se trata de normas incitativas de inversiones. En nuestro caso, bueno, lo que ha introducido es ni más ni menos que el estándar del inversor prudente, que tiene un concepto de previsibilidad completamente diferente al que ha aplicado la Administración en nuestro país y los tribunales al analizar los recortes que se dieron en nuestro país a las renovables. Esa aplicación de la doctrina del riesgo regulatorio que puede encontrar encajes en otros ámbitos del sector energético, pero desde luego no en el del fomento de las energías renovables. Se han incorporado esos conceptos y esto es muy importante no solo para el sector energético. Lo que hace esta norma es prohibir modificaciones anticipadas que no están previstas en el sistema original en su configuración. Y esto yo creo que bueno, pues, se puede extender a otros ámbitos más allá del sector energético a esta aplicación del principio de confianza legítima, que yo creo que esto es muy destacable. Y termino ya con una conclusión señalando pues, que creo que el sector energético es un sector de referencia en esa europeización, ¿no?, del derecho administrativo y en la creación del espacio administrativo europeo, aunque, insisto, todavía no se hayan integrado los mercados energéticos, se está trabajando en ello y las últimas líneas van por ahí. Y una reflexión que quiero hacer en cuanto al contraste de políticas que supone esta actuación de la Unión Europea, esta política energética que ha optado por la transición energética y por la descarbonización de la economía, al contraste con otras a nivel internacional, con las políticas que se están dando en este sector y sobre todo en Estados Unidos con la actual administración Trump, que lo que ha hecho ha sido bueno, pues, un retroceso total de las políticas de apoyo a las energías renovables y un apoyo, una vuelta a los combustibles fósiles, declarando precisamente para bajar los precios la emergencia energética nacional. Van en la línea totalmente contraria de la que sigue la Unión Europea. Y también una breve referencia también en relación, bueno, y también el abandono de las organizaciones transnacionales, la vuelta
bueno, pues a un sentido más imperialista, ¿no? Y también quiero hacer referencia, aunque esto ya no se debe a la administración Trump, al tema que ha analizado el profesor Esteve Pardo, de ese abandono de la doctrina Chevron y de la deferencia que se ha reconocido siempre a las autoridades independientes, a las agencias en Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto a la política europea? No lo sabemos, simplemente destacar esta diferencia. Ya termino agradeciendo ya con esto la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Revuelta por esta ponencia tan completa y tan sólida que ha recorrido los principales hitos normativos, organizativos y procedimentales de la configuración del modelo administrativo europeo del sector energético. Seguidamente cerrará esta mesa el profesor José María Rodríguez de Santiago, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará sobre los sectores de la sociedad del riesgo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Mariola, y muchas gracias a la organización por la invitación a presentar esta ponencia, que sitúo bajo el título La europeización del derecho administrativo del riesgo y su gestión por la Unión Administrativa Europea. En realidad es absolutamente paralelo el título al título del Congreso, La europeización del derecho administrativo español y el espacio administrativo europeo, que es teorizado de diversas maneras, entre otras, a través de este concepto de Unión Administrativa Europea, que significa lo mismo que Espacio Administrativo Europeo. Comienzo la ponencia con un intento de delimitación del ámbito normativo objeto de análisis. El análisis de la europeización de los sectores de la sociedad del riesgo permite y aconseja esta tarea de ofrecer un intento de caracterización del derecho administrativo del riesgo que sirva como criterio delimitador del conjunto de normas que van a ser objeto de estudio, cuyos fundamentos ha puesto entre nosotros, justo es reconocerlo, nuestro colega Pepe Esteve, que también acaba de ser citado, y su magnífica escuela desde hace ya más de 30 años, no más de 30 años, un poco menos de 30 años. En la ponencia se ofrece ese intento de delimitación del concepto de derecho administrativo del riesgo en torno a tres elementos. Primero, la incertidumbre sobre los relatos fácticos que regula este ámbito del derecho administrativo. Segundo, el carácter científico de la incertidumbre. Y tercero, los bienes jurídicos protegidos. Por lo que se refiere a lo primero, puede afirmarse que el derecho administrativo del riesgo regula y gestiona, se puede expresar así muy sintéticamente, relatos fácticos cuya certidumbre se mueve en el arco que va de lo que es posible pero muy improbable hasta lo que es tan probable como improbable, pasando por la zona de mayor extensión, que es la de lo que es más improbable que probable. El principio de precaución permite u obliga al Estado a actuar con umbrales de certeza situados muy por debajo de los tradicionales en el derecho. Y por lo que se refiere a los bienes jurídicos protegidos, estos se situaron inicialmente en torno al medio ambiente y a la salud humana y a la salud pública, y a ellos se han añadido con el tiempo, por conexión evidente, la vida humana, la protección de la vida humana, y por ampliación, diversos aspectos de la seguridad de las personas. Voy a hablar en primer lugar de las tres vertientes de la europeización material, procedimental y organizativa en el derecho administrativo del riesgo, sobre lo que creo que puede afirmarse que la europeización procedimental es la más típica del derecho administrativo del riesgo. De este ámbito del derecho se ha dicho, caracterizándolo de forma general, que es un derecho fuertemente procedimentalizado y en gran medida desmaterializado. Esto suena, por supuesto, a palabras alemanas. Esto quiere decir que estas normas tienen como objeto fundamentalmente la regulación de procedimientos
adecuados para la identificación y la evaluación del riesgo por expertos y de la calidad y la cantidad de la información que debe entrar en esos expedientes para incrementar la posibilidad y la probabilidad de acierto en las decisiones sobre el riesgo. Las normas que disciplinan estos ámbitos contienen pocos criterios materiales. Por eso se habla de desmaterialización, que se impongan a la decisión administrativa de gestión del riesgo, lo que implica también que se otorgan habitualmente amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración para completar con sus propios criterios materiales, obtenidos en ocasiones de la experiencia aplicativa y a veces plasmados en documentos de soft law, dichos ámbitos de indeterminación normativa. Este rasgo general, abstracto, del derecho administrativo de riesgos, se proyecta claramente sobre la europeización de este ámbito normativo. Las regulaciones europeas que se imponen a los derechos nacionales son típicamente estructuras procedimentales que tienen como finalidad la adopción de correctas decisiones en materia de riesgos, aunque en alguna medida contienen igualmente determinaciones de carácter material, pero pocas. Puede ofrecerse el ejemplo de la regulación de la autorización de los medicamentos alopáticos. Medicamentos alopáticos, como sabéis, son los no homeopáticos, los convencionales, para uso humano. Es este un clarísimo supuesto de europeización fundamentalmente procedimental, con alguna vertiente, no obstante, material. La Directiva de 2001 sobre esta materia regula los procedimientos de autorización de comercialización por los Estados miembros, sus plazos y trámites, los documentos que hay que acompañar con la solicitud y los procedimientos de reconocimiento mutuo y descentralizado. Aunque hay, asimismo, determinaciones materiales en esta directiva. Para empezar, la más importante, el criterio material que justifica la denegación de la autorización, en síntesis, la desfavorable relación beneficio-riesgo. Pero también, por ejemplo, normas relativas al etiquetado o a la publicidad de medicamentos. Estas normas procedimentales y materiales se encuentran hoy traspuestas en el derecho español por el texto refundido de la Ley del Medicamento de 2015 y, en concreto, la específica regulación procedimental cuenta con un extensísimo desarrollo de rango reglamentario nacional. Y hay también en este ámbito algún ejemplo de europeización organizativa. Muy pocos ejemplos. De hecho, no es nada característico de este ámbito, como sí lo es en el ámbito de las telecomunicaciones, de la energía. Aquí no. Pero algún ejemplo sí hay, como el que ofrece la obligación impuesta por el derecho de la Unión Europea relativa a la necesidad de que los Estados miembros cuenten con comités éticos que emitan dictamen previo al inicio de ensayos críticos de medicamentos de uso humano. Más allá de la europeización, la primera parte del título de nuestro Congreso, más allá de la europeización de los derechos nacionales, se sitúa la gestión del riesgo a través de lo que se ha teorizado como Unión Administrativa Europea. La europeización de los derechos nacionales presta atención al origen de las reglas aplicables, al cada vez más intenso y extenso proceso de desplazamiento y transformación de los sistemas nacionales de derecho administrativo que tiene su causa en el crecimiento del derecho administrativo de la Unión Europea. El concepto de Unión Administrativa Europea, sin embargo, no se centra en el momento de la creación normativa, sino en la fase de ejecución administrativa de las normas del derecho de la Unión Europea y de los derechos nacionales europeizados. Es posible, lo he leído, no me lo estoy inventando ahora, que el derecho secundario de la Unión Europea, regulador específicamente de la autorización de productos y sustancias, que se inserta plenamente en el ámbito del derecho administrativo del riesgo, sea el conjunto de reglas más idóneo para construir sistemáticamente, a través del concepto de Unión Administrativa Europea, las diversas formas de colaboración vertical entre órganos de la Unión Europea y los Estados miembros y de colaboración horizontal entre los Estados miembros. El concepto de Unión Administrativa Europea pretende identificar gráficamente el fenómeno de la creación a partir de la actuación de las administraciones de los Estados miembros y de la Unión Europea de una unión funcional
que desarrolla en forma de red las tareas relativas a la gestión del riesgo. Dentro de esa red existe una innegable separación organizativa, que de hecho es el punto de partida entre los espacios administrativos de los Estados miembros y de la Unión Europea, que se manifiesta muy expresivamente, por ejemplo, en la circunstancia de que a la actuación de cada órgano administrativo se aplica el derecho procedimental nacional o europeo en función de la organización a la que pertenece el órgano administrativo actuante. Pero para la realización de las correspondientes tareas administrativas, esa línea de separación se supera mediante la cooperación funcional. Aunque yo me valgo en la ponencia de este concepto de la Unión Administrativa Europea, que nació en el ámbito de la doctrina alemana del derecho administrativo y es bien conocido en España, es evidente que esta construcción conceptual no tiene ningún tipo de monopolio metodológico para el acceso a un fenómeno que ha sido también analizado a través de otras propuestas conceptuales como la de la administración mixta. Susana Galera fue de las primeras que introdujo este concepto, y después la administración compartida, la administración compuesta o el espacio administrativo europeo, entre otras denominaciones. Un colega nuestro, Gernot Sido, que hoy es catedrático en la Universidad de Münster, hace unos años, en el contexto del concepto de la Unión Administrativa Europea y con el material que ofrece el derecho secundario regulador precisamente de la autorización de productos y sustancias, medicamentos, productos fitosanitarios, productos químicos, propuso un gráfico marco explicativo en el que me voy a centrar precisamente porque es muy gráfico, en el que se diseñan cuatro modelos fundamentales de ejecución y cooperación. El modelo de la ejecución directa, el modelo de la ejecución individual, el modelo de la transnacionalidad y el modelo de la decisión de referencia. Los dos primeros modelos, el de la ejecución directa y el de la ejecución individual, que situamos ahí en ese vértice del triángulo, en el de la ejecución individual, cada uno de los Estados miembros decide aplicando el derecho de la Unión Europea para sí, representan los dos modelos originarios de la ejecución del derecho de la Unión Europea. La llamamos aquí el dualismo tradicional. A estos dos modelos, ha añadido el derecho secundario dos modelos especiales de ejecución indirecta. El de la transnacionalidad, que situamos en el otro extremo de la base del triángulo, en el que las competencias de decisión ejecutivas se ejercen centralizadamente, como en la ejecución directa. Pero, lo ha dicho antes José, pero por un único Estado, que aquí ha puesto un ejemplo de esto, por un único Estado miembro que, sin embargo, adopta la decisión con efectos transnacionales. De tal manera que ese Estado se dice que decide por todos, uno por todos. Y el modelo de la decisión de referencia, estos son el modelo de la decisión de referencia que situamos ahí en ese punto intermedio, en el que la decisión de un Estado miembro requiere de la recepción por parte de los demás en un procedimiento de reconocimiento. En este último modelo no decide uno por todos, como en el modelo de la transnacionalidad, sino uno previamente. Ahí se ve, me parece que de forma bastante gráfica, que los tres modelos de la base del triángulo son tres modelos distintos de ejecución indirecta del derecho de la Unión Europea. Voy a decir solamente un par de cosas sobre cada uno de estos cuatro modelos de ejecución. El modelo de la ejecución individual representa la forma originaria de ejecución indirecta, que en realidad no supone ningún modelo de cooperación, sino precisamente el ejercicio independiente frente a los demás, frente a la Unión Europea y frente a los demás Estados miembros, de competencias administrativas. Con el tradicional entendimiento de la Unión Europea como comunidad de creación de normas, se corresponde como modelo fundamental de la ejecución indirecta este modelo de la ejecución individual. Los Estados miembros deciden cada uno para sí, y los efectos jurídicos de la actuación de cada uno de los Estados miembros se despliegan fundamentalmente dentro de sus territorios nacionales.
de cada uno de los modelos, voy a poner un ejemplo. En este caso, aparte del caso evidente de las evaluaciones ambientales que cada Estado miembro realiza en su territorio nacional, puede ofrecerse como ejemplo menos conocido el de la autorización de utilización confinada de organismos modificados genéticamente. Como la utilización es confinada, no va a haber, en principio, salvo que haya accidentes, efectos más allá del territorio nacional de cada Estado miembro. En nuestro derecho, esta autorización es competencia del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. El modelo de la decisión transnacional, nos vamos a la base derecha del triángulo, al vértice de la derecha, decisión adoptada por un Estado miembro y dotada de eficacia inmediata, sin necesidad de ningún acto de reconocimiento por los demás Estados miembros, en todo el territorio de la Unión Europea, desde la perspectiva formal se presenta como uno de los modelos de ejecución indirecta. Y, sin embargo, la circunstancia de que en él cada uno de los Estados decide por todos lo acerca estructuralmente al modelo de la ejecución directa. Hay aquí una centralización de la competencia, aunque sea una centralización horizontal. Puede ofrecerse como ejemplo de este modelo de la transnacionalidad, el de la autorización de comercialización de organismos modificados genéticamente. El modelo de la decisión de referencia, en el punto intermedio de la base del triángulo, está situado ahí, en ese punto intermedio entre la decisión individual en el que decide cada uno para sí y en su territorio nacional y el modelo de la decisión transnacional que da lugar al acto administrativo transnacional. La eficacia del acto administrativo del Estado de origen en los demás Estados miembros queda sometido al reconocimiento de cada Estado miembro, al procedimiento de reconocimiento que tiene más o menos requisitos regulados en el derecho secundario. Aquí, por eso, se dice, no decide cada uno por todos, decide cada uno previamente. Puede ofrecerse como ejemplo de este modelo el de la autorización de comercialización de medicamentos alopáticos de uso humano, siempre que no sean de los medicamentos que están reservados a la autorización directa por parte de los órganos de la Unión Europea. Y el modelo de la ejecución directa, el más interesante modelo de la ejecución directa, es el que hoy está representado muy frecuentemente en este ámbito material por decisiones de la Comisión, que la Comisión adopta por los procedimientos de la comitología, en los que a través de los comités participan representantes de los Estados miembros. En estos supuestos verdaderamente no se pueden calificar de cooperativos en sentido estricto. Esto no es cooperación, aquí hay codecisión. Aunque estos comités son formalmente órganos de la Unión Europea, la comitología articula, como se sabe, una forma de codecisión a través de la cual se compensa la pérdida de competencias decisorias autónomas de los Estados miembros con la participación de sus representantes en procedimientos mancomunados de decisión compartida. Puede ponerse como ejemplo de este modelo el de la aprobación por la Comisión de sustancias activas de productos fitosanitarios. Y la ponencia termina, y no voy a hacer referencia a estos, salvo enunciarlo, con dos apartados relativos al control judicial de la gestión del riesgo a través de la Unión Administrativa Europea. El primer apartado se refiere a las vías de obtención de tutela judicial efectiva frente a las decisiones de la Unión Administrativa Europea en materia de gestión de riesgos, para lo que es claramente inadecuado ya, esto es una obviedad, es intuitivo, el modelo originario de la estricta separación jurisdiccional vertical entre la Unión Europea y los Estados miembros y horizontal entre los Estados miembros. Necesariamente este modelo ha de verse afectado como consecuencia de la ruptura de la impermeabilidad de los espacios administrativos en que consiste exactamente la Unión Administrativa Europea. Y el segundo apartado que analizo en la ponencia es el de los estándares y la densidad del control judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los órganos judiciales españoles en materia
del derecho administrativo del riesgo. Aquí lo dejo y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias al profesor Rodríguez de Santiago por su ponencia, que ha puesto de relieve con gran claridad cómo el derecho administrativo del riesgo en la Unión Europea se estructura hoy a partir de una intensa europeización, sobre todo procedimental, y también en particular ha sido muy interesante, especialmente relevante esta referencia a la Unión Administrativa Europea como marco en el que se articulan estos 4 modelos de ejecución que ha expuesto de forma tan sistemática y brillante en su intervención. Antes de que se vaya todo el mundo a la fuga, damos paso a las comunicaciones, al bloque de comunicaciones en el que se presentan 2 trabajos que dialogan y amplían los temas tratados en la mesa. Comenzamos con la primera comunicación titulada Gobernanza energética europea, la participación de los entes locales en las comunidades energéticas y su recepción en Cataluña, de la profesora Alba Forns Gómez de la Universidad de Groningen. Endavant. Bueno, apreciado comité organizador y comité científico del 20º Congreso de la EBDA, quisiera agradecerles en primer lugar pues permitirme y darme la oportunidad de presentar hoy aquí mi comunicación. Y también, en segundo lugar, quisiera agradecer a la Universitat Rovira i Virgili, una universidad que me vio crecer a nivel como estudiante y que hoy me invita, ¿no?, como participante, como investigadora visitante en su centro de investigación de Derecho Ambiental. Es por ello que le doy las gracias en específico al profesor Andrius Cocholo, a Lucía Casado y al profesor Josep Ramon Fuentes. Como ya se ha indicado, hoy voy a hablar sobre la europeización del derecho local, catalán en particular, y tomando el caso de las comunidades energéticas, como bien ya ha comentado la profesora Revuelta. En los últimos años, la transición energética de la Unión Europea ha llevado su agenda más allá de lo ambiental o económico, con el fin de consolidar un modelo energético que se atiene a los objetivos de descarbonización, descentralización y democratización. Es en cumplimiento de estos objetivos que las comunidades energéticas se han convertido en instituciones jurídicas de relevancia creciente. El derecho de la Unión, a través de la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, por un lado, y de energías renovables, por el otro, reconoce la pluralidad de actores que pueden participar en estas comunidades, incluyendo la ciudadanía, empresas locales y, muy significativamente, los entes locales. Sin embargo, su recepción por parte del Estado español ha sido fragmentaria y limitada, lo que dificulta la materialización de los objetivos europeos a nivel nacional. Aunque la ley del sector eléctrico incorpora la figura de comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía y avanza así pues el cumplimiento de los mandatos europeos, la legislación estatal no establece mecanismos administrativos necesarios para que concretamente los entes locales ejerzan un papel activo, lo que genera tensiones con el principio de armonización mínima europeo y limita así también el potencial transformador de estas instituciones a nivel local. Mientras la Unión entiende que los municipios son actores fundamentales para el éxito de la transición energética y la integración territorial de las energías renovables, la normativa estatal, en virtud del artículo 86.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, condiciona su intervención a restricciones financieras y administrativas. Este desfase entre el marco europeo versus la regulación del Estado evidencia la necesidad de intervenciones autonómicas que traduzcan los principios de la Unión en competencias locales más efectivas. En este sentido, Cataluña, con la aprobación del reciente Decreto Ley 22/2025, de 28 de octubre,
habilita explícitamente a los municipios para actuar como actores estratégicos en comunidades energéticas, reconociendo tanto su interés público como su papel en la transición hacia un sistema energético más sostenible. En su artículo primero aparece pues un nuevo artículo 24 para el Decreto Ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables, por el cual se establece un nuevo marco normativo más completo para las comunidades energéticas. Entre sus innovaciones se destaca la habilitación específica para que las administraciones públicas y entidades del sector público, entre las que se incluyen pues, los municipios, constituyan derechos de superficie, concesiones y autorizaciones sobre bienes públicos a favor de las comunidades energéticas para que éstas instalen y exploten infraestructuras renovables sobre terrenos municipales sin que se pierda la titularidad del suelo. Este decreto ley también modifica el artículo 66 del texto refundido de la Ley Municipal y del Régimen Local de Cataluña, que otorga ahora competencias explícitas a los entes locales en materia de abastecimientos energéticos y participación en comunidades energéticas. Los municipios catalanes dejan de actuar así como instancias subordinadas que ejecutan políticas dictadas desde niveles superiores y se convierten en agentes de coproducción de políticas públicas. El Decreto Ley 22/2025 no solo constituye una transposición de las directivas europeas al contexto catalán, sino que también puede interpretarse ahora como un laboratorio de europeización del derecho administrativo español, en el que se experimenta con la incorporación de los principios de la Unión Europea en la redefinición del papel de los entes locales. Esta experiencia permite observar cómo los principios europeos de descarbonización, descentralización y democratización energética se traducen en competencias concretas, herramientas administrativas y en una legitimación social que fortalece la transición hacia un sistema energético justo, sostenible y territorialmente equilibrado. La normativa catalana anticipa un debate inevitable en el ámbito estatal. La necesidad de revisar las restricciones impuestas por la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y la LARSAL para permitir que los municipios participen activamente en sectores estratégicos como el energético, de acuerdo con nuestra agenda europea. Gracias. Muchas gracias a la profesora Forns. La segunda y última comunicación se titula La europeización del derecho a la vivienda entre el canibalismo competencial y la necesidad de cierta uniformidad normativa, de la profesora Judit Gifreu Font, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Davant. Buenos días. En primer lugar, obviamente, felicitar al comité organizador por la celebración de este magnífico congreso. Mi comunicación parte de una paradoja aparente, y es que, en primer lugar, la Unión Europea carece de competencias en materia de vivienda y, sin embargo, a día de hoy, ningún legislador nacional debería legislar en vivienda sin tener en cuenta, es decir, soslayando lo que se cuece o lo que se está desarrollando a nivel comunitario. Ciertamente llevamos mucho tiempo insistiendo y reiterando, casi como un mantra, que la vivienda forma parte del núcleo duro del Estado social y precisamente por eso parece que queda fuera del alcance de la Unión Europea, puesto que se trata de una competencia propia y exclusiva de los Estados. Mi tesis es que esta afirmación podría ser formalmente cierta, pero que es materialmente insostenible y, de hecho, la Unión Europea está tomando ya cartas en el asunto y, obviamente, no tengo tiempo, pero a los hechos me remito. Lo que estamos presenciando no es una invasión competencial clásica, sino que es algo mucho más sutil. Es un proceso de europeización indirecta del derecho de la vivienda construido a través de canales básicamente jurisprudenciales y regulatorios que lo que hace, en último extremo, es reformular los márgenes o los confines de actuación de los propios Estados. Y para definir, para describir este fenómeno,
he utilizado una expresión deliberadamente provocadora, que es el canibalismo competencial. Lo cierto, sin embargo, es que este patrón de actuación de la Unión Europea no es novedoso. La vivienda no es un caso único. Este camino la Unión Europea ya lo ha transitado anteriormente. Lo vimos hace tiempo con el medio ambiente, antes de que fuera una competencia compartida de la Unión Europea, y lo estamos viendo ya más recientemente, sobre todo con el urbanismo y las políticas urbanas. En este caso, estamos en ámbitos donde no existe una competencia fuerte de la Unión Europea o incluso no hay una competencia expresa reconocida a la Unión Europea y, sin embargo, la Unión lo que va haciendo es consolidando estándares, parámetros y condicionantes, ciertamente muy eficaces, que lo que están haciendo es, básicamente a través de una serie de mecanismos, no los podemos comentar todos, pero soft law, financiación, gobernanza multinivel, jurisprudencia, lo que están haciendo, como decía antes, es establecer un poco el ámbito en el que los Estados pueden moverse en el sector de la vivienda. De hecho, precisamente la vivienda, pues y por eso he escogido este tema, podríamos decir que repite fielmente este patrón. Es decir, tenemos una ausencia de competencia formal, tenemos una presencia normativa efectiva y unos efectos muy profundos y muy reales en los ordenamientos jurídicos nacionales. El punto de partida seguramente de este proceso de europeización indirecta lo podemos encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por una parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dimensionado el concepto y el contenido del derecho al domicilio, trasladándolo a podríamos decir, a un espacio que va mucho más allá de lo que sería una garantía defensiva. ¿Qué ha hecho? Ha impuesto obligaciones positivas, ha exigido un examen reforzado de proporcionalidad y, además, ha trasladado el concepto de la vulnerabilidad al centro del análisis jurídico cuando lo que está en juego es la pérdida del hogar, la pérdida de la vivienda. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interiorizado estos estándares y los ha trasladado al corazón de las relaciones privadas, especialmente a partir de los litigios que se han planteado en materia hipotecaria y en materia de consumo. Por tanto, básicamente, lo que podríamos decir en este sentido es que se ha producido como... Yo creo que aquí hay una idea clave que yo creo que es muy potente, que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que hace es decir que la pérdida de la vivienda se transforma de un conflicto contractual a un problema de derechos fundamentales. Y esto lo que genera es un desplazamiento del equilibrio tradicional existente entre la autonomía de la voluntad, la función social de la propiedad, el contenido esencial del propio derecho de propiedad y la protección social. Y esto está generando unos efectos estructurales muy importantes en los mercados inmobiliarios nacionales. A partir de ahí, sobre esta base jurisprudencial, estamos asistiendo a una expansión funcional del derecho de la Unión Europea en muchos ámbitos que evidentemente no puedo desarrollar aquí, pero como ejemplos, mercado interior. De hecho, la Unión Europea ha legitimado la intervención en los alquileres turísticos bajo objetivos de interés general, la regulación digital con la aprobación del reglamento de alquileres de corta duración, obviamente ayudas de Estado, derecho a la competencia y, por citar seguramente lo más reciente, tenemos la aprobación hace un par de meses del Plan Europeo de Vivienda Asequible y ha anunciado la Unión Europea la aprobación este año 2026 de una ley de vivienda asequible, seguramente amparándose, entiendo, en la competencia compartida sobre asuntos sociales. Y anuncia también para 2027 la aprobación de un paquete de medidas de simplificación administrativa para eliminar barreras en materia de construcción y de rehabilitación de vivienda. Y voy terminando. Yo creo que España constituye un buen laboratorio de este proceso. Las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en materia de control de alquileres, de control de rentas y de alquileres turísticos
nos muestra en buena medida y hasta qué punto estos parámetros, estos estándares de proporcionalidad, de equilibrio justo y de función social de la propiedad se han introducido en el razonamiento constitucional interno, aunque el Tribunal Constitucional a veces no lo cite directamente. Por tanto, simplemente decir que la europeización del derecho a la vivienda está ahí, es irreversible y que, por tanto, los Estados deben enfrentarse a un reto. O asumen claramente que es necesaria una mínima uniformidad europea en materia de vivienda que va a permitir a los Estados trabajar sin fragmentación y sin inseguridad jurídica, o, por el contrario, nos mantenemos en una gestión doméstica de la vivienda con unos mecanismos nacionales totalmente insuficientes que van a hacer que esa bola de nieve crezca de manera grotesca y nos arrolle a todos. Muchas gracias. Gracias a la profesora Gifreu.